19, 15 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué encontramos. Trascendió Trascendió el 8M, famoso Día de la Mujer, y finalmente tenemos algo para poder reflexionar al respecto. El Día Internacional de la Mujer, que parece convertirse ya más que en una conmemoración hacia un ser definible en su sustancia, insisto, parece ser hoy un día simplemente de ira anticristiana. Si bien es cierto que el Día de la Mujer no emerge como muchos creen ingenuamente simplemente por la conmemoración de unas trabajadoras en una industria textil, ciertamente que emerge claramente en alusión a una revolución bolchevique, pero como no hay tiempo para desarrollar, vamos a dar por sentado que esto ya se sabe. El día 8M, insisto una vez más, lejos estuvo de conmemorar a un ser tan noble y bello como la mujer, para ser simplemente un día muy similar al día de la purga, esas horas en las cuales todo tipo de delito es lícito, siempre y cuando no se ataque a cierta élite de poder. Por eso podemos decir que es el día de la ira anticristiana. Una imagen típica que año tras año deja ver a grupos feministas atacando cuanto espacio puedan. Se pudo ver ciertamente a las feministas atacar la Catedral de Salta en Argentina. En el momento en el que se celebra el Día de la Mujer, una fecha que además de las reivindicaciones tradicionales que ya parece ser que no les queda ninguna por reclamar, especialmente luego de la legalización del aborto procurado, se convierte también en una jornada elegida para desplegar ese odio en contra de la Iglesia. Insisto una vez más, uno de los mayores ataques se vio justamente en la ciudad de Salta, Argentina, ante la afrenta contra la catedral que caracteriza tan bella zona de nuestro noble país. En España, las manifestantes feministas decidieron atacar la iglesia del Inmaculado Corazón de María de los padres claretianos en Sabadell. Los fieles que estaban dentro, en un templo de adoración perpetua, pudieron cerrar a tiempo las puertas y los violentos energúmenos decidieron entonces aporrearlas, pintarrajearlas, manchar el suelo con materia fecal y demás, dando muestra del grado de civilización que tienen las feministas. Por su parte, en la ciudad de Puebla, México, los grupos feministas locales intentaron destruir las estatuas de los ángeles que se encuentran en la parte superior del cerco que hace a la catedral. Por otro lado, en Mérida, nuevamente atentados vandálicos contra la catedral de San Ildefonso de Yucatán. Mensajes típicos donde se veían, por ejemplo, aborten a la iglesia. En Xalapa, México nuevamente, hubo una imagen que se viralizó donde una mujer lanzó pintura a los fieles que custodiaban el templo El Baiterio. Entre las consignas se podía escuchar que se gritaba: saquen sus rosarios de nuestros ovarios y muerte a los pro vida. Claro, dirán que esto es simplemente simbólico. Dirán ciertamente que las paredes se pueden limpiar. Yo lo que no sé si acaso una pared sucia va a revivir a las mujeres que ya han muerto, pero tampoco sé si se van a hacer cargo cuando luego las mismas feministas, por ejemplo, matan a niños, ya no solo en su vientre materno, sino ya nacidos. Recordemos el caso de Lucio Dupuy. También se vio en Xalapa las paredes del seminario menor atacadas con destrozos en las ventanas a riesgo de causarles grandes heridas a quienes se encontraban en su interior. Volviendo al Salta, los grupos feministas destrozaron el mobiliario urbano cercano a la Catedral Basílica. Se forzaron vallas colocadas para proteger el templo, incluso se golpearon a policías mujeres que lo protegían, donde una agente resultó herida de gravedad. Claro, vaya contradicción, ¿no? Pienso en este momento. ¿Qué sucedería si un hombre atenta contra una mujer por el hecho de que la mujer sea, por ejemplo, prostituta? Dirían, es una actitud machista. ¿Cómo vas a golpear a una mujer por el solo hecho de que sea prostituta? Es más, yo sería uno de los que diría que a una mujer en cualquier condición siempre se la debe cuidar. Siempre. Ahora, cuando una persona ataca a una mujer por ser policía,
o ser provida, o ser religiosa, ahí pareciera que no hay un repudio, lo cual me demuestra que a las feministas no les interesa el qué, sino el quién. Y aparece la doble moral, o mejor dicho, la nula moral, porque no es que tienen una moral y luego la duplican, simplemente no tienen moral. Por otro lado, en Santa Cruz, Bolivia, grupos de feministas vandalizaron la Basílica Menor en San Lorenzo Mártir. En la ciudad de Cochabamba, la Catedral de San Sebastián también fue atacada. El arzobispo Óscar Aparicio dijo: en nombre justamente del respeto a la no violencia, se nos hace violencia y se nos insulta. Creo que esto es inaceptable para todos nosotros. Coincido con el arzobispo, lo que no coincido son los métodos. No hay que olvidarse que la propia iglesia tuvo que defenderse en su momento de las invasiones de los moros y sarracenos para recuperar Tierra Santa, y hoy se piensa que simplemente alcanza con escribir en Twitter no a la violencia. La gente que está al frente está dispuesta a aniquilar a un inocente en el vientre materno, y mientras tanto quienes dicen oponerse simplemente creen que la batalla cultural se trata de tuitear frases cortas y hacer videos de 30 segundos para que se viralicen y ganen fama. Quizás sea momento de cambiar las técnicas, salvo que querramos ser todos cómplices de estos actos vandálicos. También se han visto ataques en, por ejemplo, la iglesia del Cordón, Montevideo, Uruguay, donde tuvo que interceder toda una cuadrilla de policías para impedir a las feministas vandalizar el templo allí. Pasó un 8M más, pasó un día más de la mujer, y pasó lo que finalmente siempre pasa: ataques contra la fe, ataques contra la religión, ataques contra los católicos. Es llamativo. Más llamativo es que curiosamente no van ataques dirigidos contra otros tipos de expresiones, como podríamos decir concretamente pensamientos similares al de Gloria Álvarez, pensamientos similares a los de María Martí, a los de Antonella Martí. Digo esto porque también en el 8M hubo gente que salió a defender una suerte de feminismo liberal. Todo feminismo por definición es revolucionario y toda revolución por definición es mala. Todo feminismo ya emerge de banderas de una ideología intrínsecamente perversa. Todo feminismo, más o menos, no deja de ser una ideología, y toda ideología se encuentra por completo desfasada de la realidad, algo que ya advierto en el primer capítulo de mi primer libro. Cuestiones básicas que uno a esta altura ya debería conocer: lo que es una ideología a diferencia de una doctrina. Y el feminismo es ideología, cualquiera sea sus vertientes. Y eventualmente el perder contacto con la realidad hace que uno pierda contacto con la propia esencia, y eso genera en última instancia situaciones violentas, no solo en ataques contra las catedrales, que es algo ya habitual por la pasividad del clero y los laicos, sino la violencia contra uno mismo, y la violencia de la sociedad, que se vuelve cada vez más y más tortuosa. Cierro con esto. ¿Acaso otro año más de marchas feministas van a evitar los desenlaces fatales de mujeres inocentes que mueren a manos de personas desalmadas, sean hombres o mujeres? ¿Acaso estas marchas han evitado en lo más mínimo un punto de violencia en la sociedad? ¿O se está queriendo combatir el fuego con más fuego? ¿Hay acaso una sola evidencia que demuestre que el accionar feminista ha servido de algo, allende que ha servido para que las multinacionales se hagan cada vez más ricas? Sépase Netflix, sépase IPPF, sépase Disney, sépase la ONU, la OMS, Partido Demócrata. Más allá de los políticos y empresarios metas capitalistas, concretamente para la mujer del día a día, ¿en qué ha servido el accionar del feminismo al día de hoy? ¿En qué se ha traducido? ¿Qué derechos les faltaba y ahora poseen? ¿Qué realidad mejor viven hoy día? Catalizar las angustias por carecer de una figura paterna, catalizar esa angustia cayendo en un colectivismo violento, en un colectivismo donde se les dice: sin mí no sos nada. Dicen que el machista responde: vos mujer sin mí no serías nada. Yo voy a suponer que es cierto,
que el machismo en efecto diría eso. Ahora, ¿qué diferencia hay con el discurso feminista cuando son las propias feministas las que dicen vos sin el feminismo no serías nada? ¿No es acaso lo mismo? ¿No es acaso el feminismo que está tomando por idiota a la mujer, que le hace creer que si tiene algo en la vida es por el feminismo y no por su propia naturaleza? Quizás sea un momento de volver a las esencias y dejar de lado las ideologías. Ha trascendido un 8M más y, para sorpresa de nadie, lo único que quedó fue una ola de violencia e incivilización. Cada uno sabrá si después de este día sigue valiendo la pena siquiera tener en cuenta en lo más mínimo cualquier postulado del feminismo. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.